presupuesto de 6.000 euros que tenemos contemplado en este presupuesto 2010. Yo ya he dicho en reiteradas ocasiones que realmente no es una cantidad importante, la verdad es que 6.000 euros pues tampoco dan para mucho, pero sí que nos van a servir pues como experiencia de lo que es poner en marcha un proceso de participación, ¿no? Hemos tenido ya alguna reunión, como digo, estuvieron interesadas alrededor de 10 o 12 asociaciones. Allí se marcaron ya unas fechas, hablamos de finales de junio, como una vez marcamos una fecha de referencia, pues para poder que nos diese tiempo, ¿no?, durante el resto del ejercicio de poder llevar y poner en práctica y que realmente pues esas sugerencias y esas propuestas que las asociaciones que todos vosotros planteéis pues sean una realidad final. Eso sigue marcando, como digo, marcaremos una metodología y unas reglas de juego a seguir, eso sigue adelante tal como se planteó. En segundo lugar, también me gustaría plantear otra segunda propuesta de presupuesto participativo y que ya adelanté algo también en la última reunión que mantuvimos, y sería trabajar conjuntamente entre todos en la concepción, en la creación de una nueva web municipal. Vamos a ver, yo sé que para poder exigir o para pedir participación a la ciudadanía, pues vosotros, los ciudadanos, tenéis que estar informados. Tenéis que conocer pues, qué acuerdos se han tomado en pleno, son juntas de gobierno, necesitáis conocer las actas de pleno, las ordenanzas, los presupuestos, las tasas, por qué pagáis, en concepto de qué. Entonces, una serie de información que yo creo que podemos utilizar la web municipal como una herramienta básica que nos puede servir primero para facilitaros toda esa información que en este momento pues quizá no estemos dando tal como quisiéramos, y luego también podríamos utilizarla también como un espacio, reservar algún espacio dentro de la propia web para que vosotros, las asociaciones, pues tuvierais allí vuestro espacio con unos enlaces, y bueno, pues sería allí donde podríamos empezar a hablar, ¿no?, y a poner en marcha una experiencia de un proceso participativo en la web. Yo por ideas y sugerencias pues se me ocurren muchas sobre la marcha también, pero bueno, también habíamos hablado de trabajar en lo que son unas ordenanzas de convivencia. Podría ser perfectamente otro proceso participativo. Yo creo que la realidad de Caspe en este momento, con una variedad de población y con unas culturas tan diversas y tan numerosas, pues yo creo que tenemos que trabajar en esta línea de la convivencia para llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, ya veis que ideas y propuestas para llevar a cabo y poner en marcha procesos de participación pues son muchas. Al fin y al cabo, pues yo creo que la participación es transversal a todas las áreas. Podemos empezar a trabajar por estas, pero estoy segura de que irán saliendo desde otras áreas, de otras concejalías, pues irán planteando nuevas formas, nuevos procesos de participación, donde pues el poder contar con todos vosotros, como digo, para llevarlos a cabo. Yo creo que si somos capaces primero de hacer un diagnóstico de la situación que tenemos en Caspe y de poner en marcha alguno de estos procesos participativos que he explicado ahora muy brevemente, yo creo que nos podemos dar más que por satisfechos en este primer ejercicio. Entonces, yo por mi parte nada más, le voy a pasar la palabra a Nacho Celaya, director general de Participación Ciudadana, que seguro que tiene un montón de cosas que contarnos sobre qué es esto de la participación y cómo está la participación en el ámbito local. Nada más. Bueno, pues, yo si no os importa, me voy a levantar. Sí, pero yo creo que se oye bien. ¿No se oye bien? ¿A este solo? Sí. Sí. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Y yo insisto en mis peticiones de perdón, pero probablemente nosotros hemos llegado todo, vamos muy rápido y no da tiempo para todo. Eso es buena noticia porque hemos estado hablando mucho rato de muchas cosas. Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer a Teresa, a vuestra alcaldesa, y a Ana, la concejal, un poco, porque como ellos dicen, nosotros nos estamos dedicando a patear nuestro territorio. Cada vez que salimos de Zaragoza, de los despachos, donde estamos muy acostumbrados a hacer grandes planes, pero cuando pateas el territorio parece que te acercas al territorio sagrado, ¿no? Viene a vivir pues, esta realidad tan maravillosa y tan dura también a la vez, que es nuestro mundo rural, ¿no? Nuestros pueblos, municipios locales grandes, tanto tiras para Huesca, bajas para Teruel, vienes para aquí, para Zaragoza,
que para nosotros es un placer el poder visitar y pasear el territorio. ¿A qué nos estamos dedicando? A dos cuestiones. Nosotros estamos yendo a municipios y comarcas, ahí donde nos llaman, donde quieren tener un plan, a dos cuestiones. Por una parte, a compartir discurso, a contar qué es esto de la participación ciudadana y qué pinta la participación ciudadana en los tiempos que estamos viviendo, y otra, a ponernos a vuestro servicio, ¿no? Servicio, desde luego, del ayuntamiento, pero fundamentalmente de los ciudadanos. Entonces yo lo que voy a intentar bueno, pues es compartir un poco con vosotros y con vosotras el discurso, qué es esto de la participación ciudadana. Yo les decía el otro día que dos constataciones para empezar, ¿no? Para aviso a navegantes, que dices antes de hablar de estos temas de participación, que parece que todo el mundo tenemos tan oídos, pero son tan complejos en los tiempos que vivimos. Yo creo que nos hemos acostumbrado quizás desde el mundo de la política a gobernar en tiempos de bonanza, cuando las cosas van bien, realmente hacer política y gobernar es fácil, sencillo, ¿no? Incluso yo creo, yo he sido mucho tiempo ciudadano y muy poco tiempo político, porque llevo poco tiempo en la política, que hemos acostumbrado a nuestros políticos, o nos hemos acostumbrado a los políticos, yo les decía antes, a la corporación, ¿no?, a ser auténticos camareros. En vez de generar ciudadanía, lo que hemos generado es clientelismo, ¿no? Entonces los ciudadanos nos cuentan, yo quiero algo de aquí, pónganme algo de educación, algo de sanidad, etcétera, y el político va como loco a cada comarca, a cada municipio, intentando responder a las voluntades y a las demandas individuales de los ciudadanos. Entonces el mundo de la política, en realidad, en su seno, habla de una cuestión mucho más profunda, y precisamente lo que se nos pide a los ciudadanos es que tomemos decisiones que tengan que ver con el interés general, más allá que con el interés particular de las personas. Yo por eso, primera apreciación que os digo, es que en los tiempos que estamos de crisis, en este momento, que muchos podrían pensar, y en estos tiempos de crisis tiene sentido hablar de participación, pues yo creo que tiene que ver mucho más sentido que en cualquier otro momento. Yo creo que en este momento de crisis, para poder tomar decisiones y para poder gestionar la escasez, que es lo que nos va a tocar a los municipios y a las comarcas y en realidad a las comunidades autónomas, va a ser imprescindible contar con todas las voces, con todos los sueños, con todos los intereses, con todas las opiniones de todo el mundo, para poder tomar mejores decisiones en el ámbito de lo público. Yo por eso creo que son momentos privilegiados donde va a hacer falta más que nunca. Pero un segundo aviso a navegantes que yo les decía a los políticos y también os digo a los ciudadanos, ¿no? Esto de la participación ciudadana es un tema doloroso. Yo el otro día cuando comparecía en Cortes me decía un diputado, bueno, esto de la participación es una cosa divertida, que da la impresión, como luego veis en las fotos, esto son las jornadas del año pasado, que en la participación nos juntamos en grupitos, rellenamos las paredes de pasquines y nos lo pasamos muy divertido, ¿no? Pues esto de la participación es un tema doloroso. ¿Y por qué es doloroso? Para los políticos, por dos cuestiones fundamentales. Una, porque tienen que entender que no se puede utilizar la participación para legitimar decisiones políticas tomadas de antemano. O sea, la participación es un ejercicio de valentía política muy importante, porque los políticos tienen el derecho legítimo que todos los ciudadanos les hemos dado para tener que tomar decisiones. Y cuando un político de repente dice, o sea que yo tengo que compartir con la gente este tema que me corresponde a mí como competencia, lo tengo que compartir con la gente para que me ayuden a tomar las decisiones. Esto que parece muy sencillo, esto es bien complicado. Y yo por eso siempre que utilizo un proceso de participación, y por eso siempre que vengo a un municipio, como hoy a Caspe, digo de verdad y del corazón, me podéis decir, bueno, que es muy, hace falta lo que eres ese educado o pelota con la alcaldesa y con la concejal, yo digo de verdad que hace falta valentía política para apostar por la participación. Porque eso significa que van a querer contar con los ciudadanos y que vais a poder decir a cara descubierta cada uno, como ha repetido muchas veces Ana, por unas normas del juego claras, de qué se trata, ¿no? ¿Qué opina cada uno y cómo lo podemos gestionar? ¿De acuerdo? Entonces eso es duro. Pero también es doloroso para los ciudadanos, para vosotros y para vosotras y para las entidades. Y en esto también soy rotundamente claro cada vez que empezamos cualquier proceso. Yo siempre repito que una cosa es participar y otra decidir. Y una cosa es participar e intentar que las decisiones se tomen de la mejor manera posible, pero decidir tiene que decidir aquel al que las urnas y el Estado de Derecho le hemos dado la potestad y la competencia para que lo haga. Esto es un sentido educativo que le corresponde a la ciudadanía y que muchas veces queremos utilizar la participación para aquello que nos ha logrado en las urnas, intentar a ver si a base de participación lo podemos lograr, ¿no? Esto es un tema que yo siempre repito, el primer día que se empieza un proceso de participación, que se tiene una reunión con la ciudadanía, hay que aclarar las normas a los políticos y a los ciudadanos, ¿eh? Lo que se trata es que yo estoy convencido que hay que participar para poder tomar mejores decisiones políticas en el ámbito de lo público. Y seguro que entre lo que estamos aquí, generando inteligencia colectiva, que es lo que decimos siempre, podemos tomar mejores decisiones. Ahora bien, el
el que tiene que tomar la responsabilidad de decidir es el que la tiene que tomar. Me voy a meter un poco con los medios, ya que escriben también, que si la pobre. Porque claro, el otro día escribían en El País un artículo que decía la política, un secuestro consentido por parte de los medios de comunicación. Hay muchas veces que los medios de comunicación, no en Aragón, en todo el mundo mundial, les interesa ser aquellos que van marcando la agenda de los políticos, ¿no? Incluso tomando decisiones, claro. Entonces, el que un medio de comunicación marque una agenda de la política, lo que está haciendo es que alguien que luego no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que va a tener que ocurrir, quiere marcar las reglas del juego, ¿no? Entonces yo creo que la política y el político, ya vais a ver en toda mi exposición, que mi tesis casi fundamental es que cuanto peor son las cosas, les decía antes a los medios, yo creo que más hay que apostar por la política, y la gente piensa que la política es el problema, y yo sin embargo pienso que la política es la solución. Ahora bien, la política con mayúsculas, ¿eh? Luego si queréis hablamos de qué significa la política con mayúsculas. Pero entonces me refiero que esto es doloroso para los políticos, es doloroso para los ciudadanos y es doloroso para los medios de comunicación. Porque este tema es un tema muy serio, que se trata de construir políticas públicas en tiempos de crisis, y de esto es de lo que os venimos a hablar. Voy a ver si no me enrollo mucho, porque si no estaremos aquí hasta las 10 y pico. Bueno, yo siempre digo que es muy importante todo lo que hagamos, partir de un diagnóstico serio de lo que ocurre, ¿eh? Y no me voy a ceñir a esto, cada diapositiva voy a intentar ser gráfico, pero cada diapositiva podríamos estar, imaginaos que yo os digo que hiciéramos un diagnóstico de cómo está la política y los políticos. Enseguida levantaréis la mano, pero no lo voy a hacer, porque nos tenemos que volver para Zaragoza. Pero yo creo que todos nos pondríamos de acuerdo rápidamente en una cosa, ¿no? Que estamos en un profundo momento de crisis. Y si una palabra define lo que es la crisis en la política, es esto que se ha acuñado hace mucho tiempo de la desafección democrática, ¿no? ¿Y qué significa la desafección democrática? Pues algo muy sencillo y muy grave, tremendamente grave, ¿no? Que la ciudadanía tiene la percepción de que lo que nos dedicamos los políticos no tiene nada que ver con lo que a la ciudadanía le interesa. Y una cuestión todavía peor, la ciudadanía piensa y pone en cuestión la legitimidad de las decisiones que toman las instituciones políticas, parlamentos, gobiernos de justicia. Yo creo que el tema es suficientemente grave. Pero yo acabo diciendo, me podría meter todavía más en estos días, que hemos vivido como tenemos todo el mundo la percepción de que los mercados están por encima de la política, se ha hecho todo mucho más complicado, pero yo aquí corto el rollo y digo, yo me niego a dedicar ni un minuto más a hacer diagnósticos que nos lleven a cortarnos las venas, porque nos podríamos cortar las venas todos aquí mismo esta tarde, es decir, todo es una porquería, nos poníamos de acuerdo, nos pondríais a parir a los políticos, nos traen a los ciudadanos, tenemos una ciudadanía clientelar, nos iríamos a casa todo el mundo terapéuticamente muy tranquilos, pero mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar la calidad de nuestra democracia? Esa es la pregunta que yo vengo a plantear, y yo como director general de Partido de Ciudadanos es la que me interesa. Todo lo demás, si queréis en charla de café podemos discutir todo lo que queramos, pero lo que yo pongo a plantear es el reto de, sí, está todo muy mal, pero ¿y qué podemos hacer? Esta es la pregunta del millón. Y os decía antes, esta que veis ahí soy gente ciudadana del casco viejo de Zaragoza, no os creéis que son gente normal con nombres y apellidos. Mi tesis, ¿cuál es? Como os decía antes, desde una apuesta inequívoca por la política. Yo personalmente creo que el problema es que nos falta a todo el mundo dirección política, liderazgos, pero no en Caspe, ni en Aragón, ni en España, no, en general en el mundo. El que domina el mundo y el que nos lleva de lado a lado son los mercados, no los políticos, ¿no? Y parece que se ha constituido ya en una norma normal, o sea, en el imaginario colectivo construido como de, claro, es que los políticos no son quienes para llevarnos, claro que tienen que llevar gente que tenga proyecto político, que lo defienda en las urnas, de la ideología que quiera, porque eso es lo que consiste el sistema democrático. Bien, yo 3 convicciones para el camino ya las he repartido, ¿no? Las he repetido hasta ahora, pero muy sencillo, 3 convicciones para empezar, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué esperan los políticos de nosotros? ¿Qué esperan los ciudadanos? Pues que frente a la política es el caos, la política es parte de la solución, por lo menos no digo toda la solución. Insisto que la política con mayúscula, esa política de los griegos que hablaba de construir la casa común, hablaba de construir el sentido de lo público. Segundo, que frente a manifestarnos todopoderosos, yo les decía antes a mis compañeros concejales que esa tentación de los políticos cuando eras director general, que te echaban una alfombra roja y parecía que venía el ser supremo, que sabía absolutamente todo, me da igual de industria que de educación que de participación. Aquí viene el que tiene la solución perfecta. Pues yo, amigos y amigas, lo que tengo son montones de dudas. Y me da un miedo la gente que no duda nada que no os podéis imaginar. A mí la gente que tiene certezas absolutas no me da miedo, me da pánico absoluto. Yo tengo todas las dudas del mundo, pero las quiero compartir a la gente, quiero preguntar a la gente qué opina y
comunicativa con la gente que haya. Y yo les proponía también, frente al que vayan pasando cosas, yo les digo muchas veces, yo soy docente, ¿no? Le digo muchas veces a los chavales, que en realidad hay muchos chavales que no se enteran de por dónde les da el aire, ¿no? Pero luego la mayoría de la gente lo que hacemos en nuestra vida es que nos pasan cosas. Podemos contar que hemos hecho este fin de semana, pero claro, la maravilla de la política y la maravilla que se puede hacer aquí en Caspe es que podemos hacer que nosotros dirijamos en la dirección adecuada lo que queramos hacer para la ciudad de Caspe. Podéis soñar vuestro futuro con responsabilidad y generosidad en los tiempos que estamos, gestionando bien las expectativas, que esto no es una carta a los Reyes Magos, pero si creamos ciudadanos responsables y políticos responsables, podéis construir el Caspe que queréis soñar. Por lo menos podréis ir avanzando poco a poco en esa misma dirección. Bien, ¿qué pasa con la crisis? Pues que nos ha cogido en un momento pues con el músculo bien decaído. Se ha visto estos días con los sindicatos, a ver quién tiene músculo en este momento, o sea, que levante la mano. Verán, los políticos están en crisis, pero ¿y las asociaciones? ¿Y los sindicatos? ¿Y las instituciones? ¿Y la iglesia? ¿Y lo que queráis? Podemos hacer un listado, casi la pregunta es ¿quién no está en crisis hoy día? ¿Por qué? Porque los tiempos son duros. Y entonces yo, la llamada que hago siempre como director general, esas 3 manitas que tenemos en el logotipo que nos define nuestra página web y nuestro Aragón Participa, se refieren a políticos, técnicos y ciudadanos. Yo creo que necesitamos políticos más comprometidos y honestos, más todavía de lo que yo creo que muchos ya son, a pesar de que la gente opine, yo aquí apuesto por esto, pero necesitamos una ciudadanía más madura y necesitamos unos técnicos dispuestos a construir otro tipo de administración. Podríamos estar hablando mucho rato de esto, pero bueno. Yo aquí os ayudo una serie de reflexiones, tenéis los papeles, creo, en vuestro papel, por si queréis esta noche en la estantería de cabecera y leer un poco más. Pero eso, desgraciadamente no se nace demócrata, yo os decía antes. Es que hay mucha gente que le parecerá que esto de nacer demócrata, o sea, que esto a la vez que te bautizan o que no te bautizan, uno es que ya es demócrata, ¿no? Pero ¿qué más quisiéramos, no? Se nace profundamente egoísta. Y la democracia hay que construirla. Yo les decía antes a los medios que se hablaba de mi hijo de 20 años porque a mí me ha ayudado mucho, tener un hijo ya mayor, pero él tiene colgado detrás de la puerta de su cuarto, tiene colgado un cartel de Voltaire, que lo habéis oído alguna vez, una frase que dice que yo no estoy de acuerdo con tus ideas, pero lucharé hasta la muerte porque tengas el derecho a defenderlas, ¿no? Eso es la democracia, nada más y nada menos. Entonces, claro, cuando ponemos en duda el tema de la democracia representativa y que todo está muy mal y que esto es una porquería y que había que tirarlo todo y poco menos que voy a salir a la calle, piano, que las cosas nos ha costado mucho construirlas y hay que tener paciencia cuando las cosas van mal para poder rescatar y recuperar lo que tenemos, ¿no? A participar se aprende participando y no existe otra manera de aprender. ¿Qué hemos hecho en nombre de la participación en el ámbito local? Yo les decía, pues todo el mundo, si nos preguntan también sobre cada una de estas cosas, podríamos pararnos un momento. Existen muchas experiencias en el ámbito local. Agendas 21, sabéis que ha habido en municipios, en comarcas, en unos han ido bien, en otros regular, otros muy mal. Grupos locales, líder, yo creo que ha sido una experiencia muy interesante. Pues existen presupuestos participativos, existen aquí en Caspe tenéis un reglamento de participación ciudadana, que solo hay 13 municipios de los 731 de Aragón donde tienen un reglamento, pero la pregunta que yo les hago, o que nos tenemos que hacer, no solamente es que lo tengamos, sino para qué lo utilizamos, qué hacemos con él, qué dice, o sea que el tema allí nos queda mucho camino para hacer. Y yo allí hacía otra serie de reflexión que tampoco os la voy a contar porque es un poco más compleja, pero claro, quizás hemos llamado muchas veces a la gente sin habernos hecho preguntas muy importantes, que acostumbramos a hacernos pocas veces los políticos, pero también los padres y las madres, y los profesores. Porque esto de la democracia deliberativa y de la participación también puede ser un padre democrático y puede ser un padre que sea un facha. Quiero decir que también uno puede de boquilla tener un discurso muy importante, pero luego en su casa, como me hacía a mí mi padre que decía, no, yo te dejo, tú vuelve cuando quieras, no, pero tú sabrás, no, pero tú vuelve cuando quieras, no, pero tú sabrás. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que vuelva a las 10? ¿O que vuelva a... tú sabrás, yo soy muy democrático y tú decides, ¿no? Pero me marcaba perfectamente las normas del juego, ¿no? ¿Para qué llamamos a la gente? ¿Qué esperamos de ella? ¿Sabemos qué les pedimos? ¿Los tratamos con madurez? ¿Nos atrevemos a abordar temas de representatividad? ¿Explicamos que una cosa es participar y otra decidir? O sea, cuando os llamamos a participar, ¿nos atrevemos a contaros todas estas cosas? Sí o no, ¿no? Tenemos cosas, reglamentos, órganos, agendas, pero la pregunta que yo os hago es, ¿pero sabemos para construir el qué? Tenemos cosas para construir el qué, y eso es lo que marca la acción de la política. Estos son fotos reales como la vida misma, lo digo porque en medio de la desesperanza, estos son fotos reales de procesos que hemos hecho nosotros en la Dirección General, que nos voy a contar la película,
luego sale publicidad, porque tenemos una página web que se llama aragonparticipa.org.es, que es la mejor página web del mundo mundial que existe en participación ciudadana, la más potente desde luego del Estado seguro, es una página muy importante, ¿no? Donde están recogidos todos los planes con transparencia total, con trazabilidad, pero estas son experiencias de cosas que hemos hecho en la elección general. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer y qué es lo que venimos aquí a contar a Caspe y a cualquier municipio y comarca? Nosotros queremos que la participación ciudadana sea una política pública. ¿Y qué significa eso? Que sea una manera de hacer política. Luego, por lo tanto, una manera diferente a la que estamos acostumbrados a hacer política, ¿no? Porque tiene que ver pues, con acercar mucho más la ciudadanía a la política a la ciudadanía, con crear esa red de cómplices comprometidos con la mejora de la calidad democrática y todo ese tipo de cuestiones pues, que nosotros nos parece que os venimos a comentar. Bien, avanzo más porque si no... Y entonces lo que hemos venido a proponer al ayuntamiento, pero yo le dije un poco tanto a Teresa como a Ana, que a la vez que se lo proponía a ellos, os lo quería proponer a vosotros y a vosotras, a la vez es ¿por qué no construís en Caspe un plan de participación? ¿Por qué el ayuntamiento no se compromete a poner en marcha un plan de participación que presentar a los vecinos y con el visto bueno de los vecinos? Esto es un poco lo que hemos venido a plantear esta tarde. Un plan, ya sabéis que insisto lo que os decía antes, que nuestros municipios de Aragón son cada uno de su padre y de su madre. Cuando traemos a gente de fuera, por mucho que les explique la realidad de Aragón, no puede entenderlo. O sea, que dicen, sí, ya te entiendo lo que son, pero si tienes 30 municipios pequeñitos, sí, ya te entiendo. Pero cuando hablan ellos, yo vengo de Murcia, de un municipio pequeño, de 16.000 habitantes, no pueden captar lo que realmente nos ocurre en Aragón, porque tenemos una realidad realmente diferente y diferente al resto de España. Esto es una cosa que usted. Entonces nosotros lo que venimos a plantear, y esto creemos que no existe además en el resto del Estado tampoco, ninguna experiencia de este tipo, es que cada entidad adaptada a su situación se construya su propio itinerario de participación, su propio plan de participación. ¿Y cómo se hace esto? Yo no sé si esto se ve bien. Mirad, nosotros lo que les hemos planteado al ayuntamiento, lo digo para que tengáis con la máxima transparencia, sepáis en tiempo real lo que les hemos planteado a la alcaldesa, a la concejal y al resto de los... Es que hay 10 puntos que a nosotros nos parece que en un momento determinado hay que recorrer, cada municipio tiene que recorrer en un momento determinado. Y os los vamos a contar cada uno de estos 10 puntos, qué consisten, y lo que os proponemos es que de esos 10 puntos, como antes preguntaban los medios de comunicación, ¿con qué horizonte de tiempo? Pues para que el año 2010 vuestra alcaldesa y vuestra concejal os digan, nosotros nos comprometemos a estas 5 cosas. Y al final de ese tiempo, el 2010, se pueda evaluar qué ha pasado con esas 5 cosas y para el año 2011 igual nos cogemos 7 más, o 5, o 4. Pero vayamos construyendo cada uno poco a poco, sin engañar a la ciudadanía, de manera honesta y sin engañar a vuestras fuerzas, lo que sois capaces de hacer aquí en Caspe. Y voy a ir uno por uno, lo digo, no voy a leer todos porque si no me enrollaré, como ahora los cuento uno por uno, ahora nos detallamos. Bueno, sí, esto es un poco la misma conclusión que nosotros hemos planteado al ayuntamiento y que os planteamos a vosotros, pues que de esos 10 el ayuntamiento lo estudie con tranquilidad y al final decida si opta por 4, por 5, por 6 o por 7 y sobre eso trabajéis en el año 2010. Es un poco lo que Ana os ha empezado a contar, ya veréis que se encuadraría lo que Ana ha dicho en esos cuadros que están sin relleno. Primer tema. Nosotros queremos que sea un plan, y les hemos dicho, para que lo sepáis a vuestros políticos, les hemos dicho que queremos que sea un plan, que sea una apuesta política de transparencia de todo el gobierno local. Les hemos propuesto que si puede ser posible, lo aprueben por unanimidad. Nos gustaría, y así se lo comentamos a todos los colores políticos que vamos por Aragón, que la participación no se utilice como elemento de confrontación, sino como elemento de creación de sinergias positivas. Entonces nos encantaría que fuera un compromiso que se formalizara en acuerdo plenario, que fuera un compromiso político y que os lo contaran a los ciudadanos cuando lo han aprobado, o sea, que una vez aprobado en el pleno, os lo contaran públicamente y se comprometieran con los medios de comunicación, y un plan que naciera con vocación de permanecer en el tiempo. O sea, lo primero que vamos a pedir es que haga un compromiso. Y este es el ejemplo, porque es el primero, para que veáis que esto es un tema novedoso en todo el Estado y aquí en Aragón. De momento ha habido un municipio solo, porque nosotros acabamos de empezar con esto, que es Sobradiel, que aprobó el primer compromiso ciudadano por la participación. Lo han hecho con unanimidad. En este momento hay 3 o 4 comarcas y otros 3 o 4 municipios que están a punto de aprobar
pero nosotros le instamos a Caspe a que os pongáis en el vagón de los chulicos y los de primera fila y decir, nosotros estamos entre los 10 primeros, ¿no? Es donde se coge un poco un preámbulo, filosofía sobre la participación y luego se han comprometido a 4 o 5 cosas sobre la ley de su municipio de ¿cuántos habitantes, Sergio? De 1000 habitantes. Y eso ya lo han hecho ellos en este momento. Sí, está cerquita de cerrado. Segunda cuestión, que de esto sí que os ha hablado Ana, que os hemos propuesto. El que hagáis desde el ayuntamiento, pero con la colaboración de la ciudadanía, un diagnóstico, lo que se define, y definéis un mapa de qué existe en participación en la ciudad de Caspe. Y ese diagnóstico, que nosotros si quisierais, les hemos dicho a la alcaldía, estaríamos dispuestos a participarlo y a financiarlo desde nuestra dirección general, pues primero, ¿dónde se ubica la participación? Esto, claro, este en general es para todos los municipios, ¿no? Si tenéis concejalía, consejero, qué grado de transversalidad, si el concejal de participación está ya apartado o se le hace caso, o si los temas los comenta, son un poco diagnósticos, ¿no? Marco normativo, si existe reglamento de participación, si se utiliza, ¿por qué no? Órganos estables, que os decía también Ana, pues qué órganos estables existen, si existe un consejo ciudadano, si no, sería interesante crearlo, todavía no, vamos a ir poco a poco. Experiencias de participación, ¿qué se ha hecho? Valoración de lo que se ha hecho. Bueno, no me quiero enrollar en todo, como lo tenéis ahí, si queréis otro día, pero mapa de entidades sociales, que es lo que estáis aquí. Yo les decía, mira, ha habido muchos sitios que solamente con hacer un mapa de las entidades sociales que existen, que yo sé de buena tinta que aquí en Caspe, en la realidad es bien interesante, ¿no? En sitios han hecho solamente un mapa, con un sociólogo, con una ficha común, donde seáis capaces de poner 8 o 10 ítems que os definan, es decir, bueno, ¿tu asociación qué es? Yo me dedico a la montaña, a la jota, a la ecología, a lo que sea. ¿Quiénes sois? ¿Tienes estatutos? ¿Dónde está? ¿Dónde se puede acceder a tu sitio? Hacer una publicación buena y, por ejemplo, poderla presentar públicamente, que cada uno podéis aprovechar para presentar al resto de vuestros conciudadanos a que os dedicáis y que sobre eso podéis seguir trabajando. Pues hay sitios que han hecho una coordinadora de entidades, hay sitios que han hecho una fiesta anual donde ponen en común todos sus proyectos, distintas cuestiones, ¿no? Bueno, temas de formación, temas de gestión de quejas y sugerencias, cercanía de la administración a la ciudadanía. Bueno, pues hacer un poco un diagnóstico. Esto es una cosa que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sobralí también ha decidido, ¿no? Hacer un diagnóstico, entonces ellos van a tener esto y dentro de unos tendrán unos tochos así, o bien, y lo podrán presentar a la ciudadanía. Este es el momento del que partimos y a partir de aquí vamos a ir creciendo. Tercer tema, bueno, pues ¿dónde se ubica la participación? Claro, si vienes aquí, pues estás contento porque te parece normal que haya una concejala de participación, pero en muy poquitos pueblos y en muy poquitas comarcas hay alguien que tenga esta función de participación. Pues donde no hay, les decimos, oigan, sería bien interesante que ustedes ubiquen la participación en algún sitio, o bien en la alcaldesa, o en el alcalde, o en el presidente de la comarca, pero alguien tiene que dedicarse a estos temas de la participación. Y cuanto más transversal, mejor, porque la clave de esto, quizás el problema más gordo al que se enfrenta la administración es el tema de la transversalidad, de cómo poder abordar problemas complejos desde la transversalidad. Esto no hay tiempo porque es mucha tela para contaros toda una tarde, ¿no? Pero yo los ejemplos, ¿de quién es el tema del cambio climático? Pues hasta hace muy poco tiempo, si tú lo preguntas en oposiciones a alguien que se presenta funcionario, te diría, eso depende de medio ambiente, y de vivienda, y de industria, y de agricultura, y de economía, y de quién no depende el cambio climático. O sea que si la pregunta es la contraria, ¿no? El tema de hoy día es, entonces la participación ayuda, yo como director general de participación, ponemos procesos en marcha que ayudan a que desde distintos sitios, y no solamente a nivel horizontal en el gobierno de Aragón, sino a nivel vertical, ayuntamientos, comarcas, etcétera, se pongan de acuerdo sobre políticas. El tema cuarto es el marco normativo, que no me voy a parar, ya os digo, aquí lo que les ayudamos a reflexionar a los municipios es si tienen marco normativo, si es interesante que lo tengan, a lo mejor todavía no es interesante que lo tengan. Nosotros siempre repetimos, y también les he dicho antes, el que exista un reglamento de participación ciudadana no asegura que haya participación ciudadana. Puede haber participación sin reglamento. Esto muchas veces porque también a todo el mundo se nos llena la boca. Lo que hace falta es que haya una ley y con esto ya por magia habrá participación. Pues no. La participación es una cosa mucho más profunda y más complicada. El quinto punto es reflexionar sobre los espacios estables, consejos sectoriales que tengáis aquí en Caspe o en distintos municipios, qué es lo que hacen, sitios donde nos dicen energía que tenían 12 o 13, pues igual tienen que quitar alguno y en vez de tener muchos y mal con perdón, pues pocos y bien. Es una cuestión bastante sensata.
Segundo, que os atañe mucho a vosotros, entidades sociales, es apostar por fomentar la participación ciudadana, ¿no? Entonces ahí tiene que ver todo el tema de registro de asociaciones, mapa de entidades, lo que ha comentado Ana, hay que abrir la página web para el tema de información y seguimiento, canales específicos para recoger opinión. Bueno, pues suponemos que este tema dices, oye, nos parece interesante que el ayuntamiento, esto marcarlo con una X, pues venga, nos apostamos esto, ¿y en qué lo concretamos para el 2010? En una cosita concreta, vamos a darle vuelta a la página web y nos comprometemos para que en diciembre esté hecho un diseño base que discutiremos todos juntos. Pues sin compromiso, pero con claridad, ¿no? Bueno, voy muy rápido, pero supongo si no será antes de que se lo mate el mundo. Séptimo, nosotros queremos y les decimos a todos los municipios que se atrevan a poner en marcha algún proceso de participación. Esto es de lo que más expertos somos nosotros, Xavi Carbonell, que nos ayuda a nosotros a facilitar, esto es un día de un proceso. Nosotros hemos puesto en marcha, os decía, hasta 12 y 13 procesos de participación muy importantes y muy complejos en el Gobierno de Aragón. Pero os venimos a decir a la gente de Caspe que merece la pena poner en marcha procesos participativos. Fijaros, ¿qué diferencia hay entre un proceso y un órgano? Que el órgano de participación es una cosa estable, que existe para siempre, el Consejo Sectorial de Mayores. Ya se sabe quién participa. Y un proceso de participación es una cosa puntual que en un momento determinado se pone en marcha y tiene fecha de finalización. Bueno, aquí tenéis una diapositiva que a mí me parece de las más interesantes, pero no me quiero enrollar, que es que ya vamos de hora. Pero bueno, os venimos hoy a poner ejemplos sobre qué se puede hacer procesos de participación. Casi sobre cualquier cosa que un municipio tenga que tomar una decisión. Sobre cualquier cosa se puede, sobre la definición de una plaza de un pueblo, sobre la política de juventud, sobre el proceso de elaboración de un reglamento, sobre la norma de convivencia que ha dicho antes Ana, que estáis dándole vueltas, sobre cualquier tema. ¿En qué consiste un proceso de participación? Ver quiénes son los actores que tienen algo importante que decir, se les convoca por metodologías adecuadas y entre todos vemos cómo se puede construir lo que nos parezca oportuno. Planes sectoriales, la ciudad de los niños, construcción de equipamientos. Existen experiencias preciosas. Bueno, el otro día hicimos en un barrio de Zaragoza una experiencia con participación infantil, que no lo hemos nombrado antes. La participación infantil tiene una potencia tremenda. Los niños y niñas son capaces perfectamente, sin ninguno de nosotros, de definir cómo sueñan el Caspe del futuro y seguramente acertarían con una claridad tremenda. Si os atrevéis, tema de la participación infantil, precioso y lo tenemos muy trabajado. Bueno, pues bueno, que eligierais para este año un proceso de participación. Es lo que os venimos a proponer. Octavo, que ofrece formación y sensibilización. El año pasado ya hicimos unas jornadas de formación, pero también os ofrecemos que si queréis este año otros y otras, pues haya vuestras jornadas de formación para más gente, que estén políticos implicados, que estén técnicos, que estén ciudadanos, los medios de comunicación, que voy a ver si los abrazo a las pobres que están aquí valientes y fieles esta tarde, muy interesantes los medios de comunicación, etc. Bien, el noveno, también se lo he comentado casi con voz pequeñita porque es un tema complicado. Yo sigo pensando que también en las entidades locales, en los municipios, cabe la posibilidad de utilizar de vez en cuando instrumentos de democracia directa. O sea, que directamente incluso saltes la barrera del participar y decidir y les digas, y este tema lo van a decidir directamente los ciudadanos. Un caso concreto sería el tema de los presupuestos. De los presupuestos. Que entonces, ya sabéis que esto es un tema complejo, complicado, hay que trabajarlo bien. Yo le decía a Ana que con esto seáis prudentes. Yo preferiría, y perdonadme que me meta donde no me llaman, que esos 6.000 euros este año, en vez de los dedicarais a ese dinero a hacer a cosas de participación, algún proceso de participación, alguna cosa de participación, y no tanto a pensar en que puede cambiar, o sea, que se puede aportar al ayuntamiento de Caspe, que también es bien interesante, pero ya habrá tiempo de hablar de cosas mayores. No voy a empezar a caminar andando y os propongo que caminéis despacito. Pero esto es de mí, no me quiero meter donde no me llaman, pero es mi consejo. Y por último, y acabamos, lo que os decía, capaz de evaluar su apuesta. Pues que al final, sabéis que existe, los que os guste más la política y los politólogos, existen experiencias y mucho discurso sobre cómo evaluar políticas públicas, pues cómo ha sido la política de inmigración del Gobierno de Aragón. Pues eso se puede evaluar con un proceso de participación. Y de hecho nosotros hemos hecho un proceso de participación para evaluar el foro de la inmigración de Aragón. Sobre todo se puede... Pero yo lo que os propongo simplemente es que al final del 2010 pudierais evaluar lo que habéis sido capaces de hacer. Al final, ¿cuál sería entonces la conclusión final? Lo que os venimos a plantear, lo que les hemos planteado al ayuntamiento y lo que creemos que deberéis de hacer es y forzar a vuestro ayuntamiento a que lo hiciera, que voy a echarle tiras ahora contra mis compañeros y compañeras,
es que al final eligieran, que el ayuntamiento eligiera, insisto, no se trata de hacer 27 cosas a la vez, 5, pero 5 que se comprometieran y que al 2010 fuerais capaces de decir, hemos sido capaces de hacerlo. Oye, estamos orgullosos y contentos de cómo ha salido, y el año que viene, en vez de un proceso, vamos a hacer 3. Y en vez de hemos descubierto esto con las asociaciones, pues el año que viene vamos a hacer 3 reuniones para ver si no sé cuánto. Os ha decidido crear un consejo de no sé qué. Pero ir empezando el camino. Ahí tenéis ejemplos que servirían. En todo caso, de manera progresiva, siempre posible, aprovechando cualquier excusa. El otro día les decía, casi lo más importante de la participación, y ya sé que es un tema bien difícil en estos días, es la creatividad. Pero cuando la gente está muy harta, cansada, hasta el gorro de los políticos, de la política y todas estas cosas, es difícil pedirles creatividad. Pero sin embargo, sabéis también que los tiempos de crisis son buenos para la creatividad, ¿no? Entonces, a esto hay que echarle mucha imaginación. Porque cualquier excusa, si nosotros hubiéramos tenido esta tarde 2 horas más, con vosotros podríamos haber hecho un proceso y en 2 horas hubiéramos sido capaces, por ejemplo, lo que pasa es que no es el sitio adecuado en las maneras, de haber hecho una metodología y hubiéramos salido de aquí diciendo, por ejemplo, cada uno que opinábamos sobre posibilidades de futuro para la ciudad de Castel. O sea, se puede utilizar cualquier excusa, pero hace falta ganas, metodología seria y hacerlo en condiciones adecuadas. Y terminamos ya la última, esta es, digo para que veáis, ¿no? Pues estas son la gente de cooperación al desarrollo, discutiendo sobre cómo se trabaja con metodologías, me refiero de siempre con tarjetas, directo, bueno, pues es un poquito las maneras que tenemos de trabajar nosotros. Y esto es lo que se nos ha puesto aquí. Alcaldesa, concejala, ciudadanos y ciudadanas de Castel. ¿Hacemos un plan de participación? Ok. Esto le damos ok. Diccionario aragonés, español y español aragonés. Ok, maño, fertilidad. ¿Os animáis? Otros y otros ya están en ello. Y esto es un poco lo que yo os quería plantear. Pues esto es lo que yo os quería plantear, lo que les hemos planteado a vosotros políticos, y a partir de ahora, yo no sé si queréis recuperar las propuestas, no sé si Ana hoy o lo tuyo ahora más tiempo, si queréis utilizar para hacer preguntas, o estáis ya hasta el gorro cansados y agotados de ir para casa, o el fútbol rápido, o no sé lo que... Entonces, por mi parte... Sí, a ver. Bueno, lo primero de todo decirte que llevas poco tiempo en política, pero no lo haces nada mal. Estaba apostando yo de dónde provendrías. Hubiera apostado por la docencia. Creo que la docencia perdió un buen docente. Todavía no sé si la política ha ganado un buen político. Pero te juro que yo sé que soy hombre de poca fe, media hora más hablando y empiezo a tener fe en que mi ayuntamiento es capaz de fomentar la participación ciudadana, que en estos momentos no me lo creo. Esto es un tema de seducción. Sí, pues eso será. Lástima de seducción, sí. Pero... Entonces, sí que me he quedado con un par de frases. La primera, que de todas, la crisis, se nos ha dicho que la crisis sirve para todo, para generarnos ese dinero, pero la verdad es que eso de que es una situación privilegiada para fomentar la participación ciudadana, como que no lo había pensado yo. Eso nos iba a pensar, eso de que si es así no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y luego hay otra frase que esa ya no me ha gustado tanto, lo he encontrado o la he interpretado un poco malévolamente, y es que cuando se quiere buscar lo que no se ha conseguido en las urnas a través de la participación, quizás sea porque yo soy la persona que más veces ha perdido en las urnas, con lo cual podría darme de alguna manera por aludido. También soy la persona que más participa. Juro que no le conocía, ¿eh? No, también soy la persona que más participa en este pueblo, a pesar de las dificultades que entraña participar en estos momentos en el Ayuntamiento de Castel. Entonces yo creo que es legítimo, no porque se presenta a unas elecciones, no tiene representación política, y en aquello que él cree que es para Castel, su programa o lo que sea, es legítimo defenderlo a través de la participación ciudadana, sin echar mano de la escopeta en el caso de que no se consiga, ¿no? Pero que quizás... Perdona, sí, es que va al hilo de esto. Vale. Quiero decirte la misma frase. A mí, vamos, es que queda como que todo queda anulado. O sea, si haces, dado el discurso que has dado, esa frase introducida ahí en el medio, o la explicas mejor, sí, o queda mal. ¿Vale? Quiero decir que queda como que no puede ser realmente. Piensa que hay gente que no le interesa la política, o no le gusta, o no puede.
Que pueden ser dos causas. O no le gusta o no puede, y sin embargo le interesa la participación ciudadana. Entonces esa frase encaja mejor. Porque quedaría como, si yo tengo ese proyecto como ciudadano, no lo voy a poder encauzar jamás, Sí, por mucho que participe. Pero quizás, A ver. quizás me he explicado mal, voy a explicarte, pero voy a empezar cogiendo tus frases, estas últimas frases. Fíjate lo que ahora voy a poner aquí el espejo a ti primero delante porque me parece interesante. Has dicho, puede haber gente que no le interese la política y que le interese la participación. ¿Has dicho así exactamente o así? Sí, sí. Claro, es que... Un momento, perdón, no le interesa la política como cauce laboral. Oye, échalo para adelante. Como un cauce laboral, no le interesa. Es que eso es lo que se está convirtiendo. Bueno, bien, pero Vale. eso no, vale, pero es que... No, perdón, es que no me he explicado. No que no No, le te interese he la entendido. política, que no le interese la política como cauce laboral, personal. Sí le interesa la política, sus resultados, pero no profesionalmente dedicarse a la política. Vale. ¿Ha quedado claro? Sí. Claro. Bien, no, luego que a mí me parece muy interesante porque esta discusión de qué significa la política es uno de los temas más importantes. Claro que quizás cuando hablamos el lenguaje nos traiciona, ¿no? Porque es difícil explicar además de corrido y a lo mejor puede dar lugar a malas interpretaciones. La política tiene una concepción, evidentemente, no es lo mismo político, perdón, no es lo mismo la política con mayúsculas que los políticos, que las políticas que ponen en marcha los políticos. Estamos hablando de palabras que parecen un juego de palabras, pero es muy importante diferenciar. Yo por eso señalo, la política con mayúsculas tiene que ver con aquello que tiene que ver con la construcción de la casa común y que la política nos reta a cada uno, a los políticos que en este momento, como llamas tú, yo personalmente me has dicho, o sea, como una posibilidad de trabajar. O sea, yo en mi caso, desde luego la entiendo de manera vocacional y de manera, desde luego, comprometida y militante. O sea, yo lo entiendo así, cada uno entiende de la manera que... Pero la política tiene que ver con eso, pero nos reta a cada uno, yo les decía antes también a los medios, a barrer la parte de suelo o de parte de nuestra casa que nos corresponde. Yo creo que la política la construyen, como he dicho, los políticos, los ciudadanos, las entidades, los técnicos y hasta aquel que le parece que no hace nada. Por ejemplo, lo típico de decir, no, yo es que no me interesa meterme en la política, yo por ejemplo no voto. El que no vota está haciendo política. Yo creo que estos temas son evidentes, ¿no? O sea, que es evidente que el que no vota no está haciendo política. Hacer política significa que por acción o por omisión estás haciendo que las cosas se construyan de una manera u otra. Pero bueno, voy a la frase, ¿no? Yo quería decir, quizás me pilláis para el momento vital que yo estoy, ¿no? Yo me encargo ahora mucho de decir, como yo os he comentado en mi caso particular, cuando comparecí hace poco en las Cortes, poco a poco, menos que se me acusó a mí por parte de alguien, muy legítimamente además, todo legítimos todo, como decías tú, mientras no se coja las escopetas muy legítimamente, el que me dijo, toda la participación tiene que ver con algo divertido, jaja, de cogernos, comentaba el caso de hacer dinámicas de grupos, ¿no? Yo decía que este tema es un tema doloroso, y para explicar lo doloroso, quizás por eso pongo el énfasis, igual que digo con una claridad meridiana, que un político me podría decir lo contrario, yo digo doloroso para las dos partes, y digo, ¿no? Para la parte de los políticos, porque no se debe por ninguna excusa utilizar la participación para legitimar decisiones políticas tomadas ante una norma. Esta frase de mayor contundencia también hay que explicarla, pero a mí me parece que todo el mundo entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, la participación, eso es una cuestión. Y luego, el otro día les comentaba, creo, en la jornada, que en la parte de los ciudadanos, esa es la parte de los políticos, en la parte de los ciudadanos, a mí el aprendizaje, yo como director general, en los 3 años que llevo, más importante que me ha parecido la participación, ¿sabes cuál es? El aprender a decir que no. ¿Y qué significa esto? Decía, claro, para gestionar la escasez que hemos acostumbrado, decía, a acostumbrarnos todo el mundo a que todo vale, cuando se hace un proceso de participación, en el minuto 1 se pactan las reglas del juego. Y las reglas del juego significa qué es lo que vamos a poner a participar y qué vamos a hacer con lo que la gente diga sobre eso. Entonces yo, cada vez que un consejero tiene que poner en marcha un proceso de participación, o si aquí se hace la alcaldesa o la concejala, yo les exigiré que delante de vosotros el primer día os digan qué es lo que sometemos a participación y cuáles son las reglas del juego. Porque la gente se piensa que participar puede ser por una hoja en blanco, y ahora voy a la explicación de por qué no se puede utilizar que sea una hoja en blanco y entonces todo cabe, es una carta a los Reyes Magos. Yo siempre explico, no, la participación tiene unas reglas bien marcadas y bien difíciles, de tipo competencial. Hay cosas que tú quieres proponer que competencialmente no tocan. Hay cosas que técnicamente no corresponden. Hay cosas que presupuestariamente no tienen que ver. Hay cosas que políticamente no caben. Yo puedo decir, por ejemplo, mira, yo la política con inmigrantes la haría de la siguiente manera. Los cogería todos en un avión, los sacaría al mar y cuando estuviéramos a 50 metros abriría la escotilla. No, perdonadme la barbaridad, pero significa, yo como político diría, pues tú no tienes derecho a entrar en este proceso de participación. Porque existen unas reglas del juego. Y a lo que me refiero es que de cara a gestionar bien las expectativas de la ciudadanía,
Cuando va un ciudadano a participar en los procesos de participación, tiene que saber estas dos cuestiones, ¿no? Una, que una cosa es participar y otra decidir, y es un elemento de dolor, porque es un aprendizaje. Y muchas veces, y eso es una experiencia personal, hay ciudadanos que opinan, o sea, que aceptan las reglas del juego del minuto uno cuando las cuentas, pero cuando vas caminando, al final la gente se cabrea, y por eso utilizo la expresión, porque quieren llegar a forzar la parte de la participación, intentando conseguir que la participación les aporte elementos que no han podido conseguir por los instrumentos democráticos de las elecciones. Eso me refería, yo quería jugar con las dos partes, ¿no? Es decir, cuidado a los políticos y cuidado a la ciudadanía, porque este tema es muy serio. Y las reglas del juego están claras y la participación sirve para lo que sirve. Y decía Cicerón que el ciudadano ejemplar es aquel que, además de participar, sabe ser gobernado. Entonces, un elemento difícil en la participación es cuando terminas un proceso que la gente sepa asumir que tú has participado hasta aquí. A ver cómo os explico esto, vamos tan rápidos. Nosotros a todos vamos a suponer el caso de la norma cívica de aquí, ¿no? ¿Cómo sería un proceso de participación de la norma cívica? Y así remato el tema del final. El tema de la norma cívica. ¿Nosotros cómo haríamos? Conseguiríamos quiénes son los actores clave, todos aquellos, decimos en participación, que son significativos, que tienen algo interesante que decir. Fijaos que en la participación no es importante la representatividad, por esto, sino, por lo que decías, sino al revés, la significatividad. Se trata de que participe todo aquel que quiere participar porque tiene algo sensato que decir. Ahora bien, ¿por qué? Porque luego, cuando se tenga que tomar la decisión, ya se utilizará el elemento representativo de que tendrán que decidir aquellos que están legítimamente. Bueno, tú empiezas con ese proceso y entonces primero se hace una sesión, se tiene muy en cuenta, primera fase, el tema de información, que todo el mundo conozca cuáles son, de qué estamos hablando. Segundo, la deliberación, tiene que haber posibilidad de que yo pueda discutir argumentos contigo. Y lo último se llama la jornada de retorno, donde al que ha puesto el proceso en marcha se le pide que delante de sus ciudadanos les diga: de todo lo que habéis propuesto, estas 25 cosas las voy a incorporar y estas 7 no las voy a incorporar. Y tenemos que aceptarla con la gallardía de decir: bueno, yo participo en un proceso, me siento contento, no he logrado cumplir todas mis expectativas, pero desde el principio sabía las reglas del juego y acepto las reglas del juego del final. O sea, me refiero que tiene unas normas del juego que a veces crea, si no se gestionan bien, bueno, pues por parte del político, y así lo digo, ¿no? No sé si me explico bien. No, quizá, es Sí, que yo ya lo planteé en la jornada. Esa frase, desde mi punto de vista, una cosa es participar y otra decidir, suena como muy feo. Con todas las explicaciones yo las entiendo perfectamente. Yo entiendo que si yo voy a participar en la ordenanza de convivencia ciudadana, yo, por donde vivo, lo primero que pediría por mi interés personal es que por aquella zona no dejasen pasar las motos de motocross que todos los sábados por la mañana me machacan la cabeza bajando y subiendo por detrás. Sé que eso no entra dentro de esas normas de convivencia. Entonces, y cuando vas a hablar de presupuestos, pues tienes que saber primeramente que, porque la gente dice: ¿y este dinero por qué se gasta en esto y no en lo otro? Pues a lo mejor, porque si no te lo gastas en eso, no te lo dan, porque es finalista y tiene que gastarse en eso. Entonces ahí es donde todo eso tiene que entrar y tiene que haber previamente una labor pedagógica de cara al ciudadano. Igual es muy provocador la parte, efectivamente, que os dicho así, efectivamente. Pero es una así, porque eso la gente te lo interpreta y dice: sí, diremos lo que queramos y ellos harán lo que les dé la gana. Esa es la traducción, te lo digo porque la gente lo dice. Sí, ya, pero no me gustó en las jornadas y se los comenté a los compañeros que vinieron, que había que matizarla siempre. Pero yo creo que lo he contado diciendo, yo por lo cuento, yo lo cuento diciendo, una cosa es participar e intentar mover todo lo que se pueda porque la decisión vaya a ese lugar, y al final, mira, ya te lo voy a resumir por la parte más importante. ¿Sabes cuál es la prueba del 9 de la participación? La prueba del 9 de la participación no es que haya habido mucha gente. Cuando dice la gente: ¿qué tal os ha ido el proceso de participación? Muy bien, hemos estado 100. Ya, pero la pregunta no es esa. Volvemos al principio. La pregunta es si ha servido para tomar mejores decisiones en el ámbito de lo público. ¿Y cómo se sabe si una decisión es mejor? Aquí empezamos con este documento. El proceso de participación han aportado 83 cosas y de esos 83, 59 se han incorporado a la norma. Eso significa que, por eso quizá, efectivamente, claro, es provoca. Yo lo que pasa es que, claro, me voy al otro lado porque lo que quiero dejar claro es que es muy importante, yo en un vídeo no sé si habéis visto la experiencia de la mesa de la montaña, es muy importante en el minuto 1 aclarar, lo voy a decir de manera más clara, más bestia todavía, ¿no? Que la participación no sustituye a la desafección democrática, ni va a resolver los problemas que tiene la democracia representativa. O sea, lo digo por situar en el contexto adecuado y por hablar con claridad.
O sea, que no sustituye ni nos juntamos que para tiene que sustituir. ser la combinación de la participativa con la representativa. Pero eso sí, Eso políticos está muy claro. democráticos y muy bien formados, es Y una ciudadanos teoría. muy democráticos. Bueno, yo soy una ciudadana muy bien formada, dentro de lo Y que yo un político, una broma. Los Sí, políticos otra vez una broma, lo porque te evaluaremos más tarde. contigo. Te evaluaremos Por más supuesto tarde que sí. en un proceso No, de que estoy de acuerdo participación. contigo en que necesitamos, lo he puesto, que necesitamos políticos, claro, sí, y ciudadanos. Yo siempre digo lo mismo, les lo comentaba también antes a los compañeros. En todas las charlas yo les digo, mira, podemos dedicarnos a criticar a los políticos y es muy sano, muy terapéutico el rato que queramos. Pero yo, y esto os lo digo aquí que no nos escucha nadie, yo estoy preocupado por la ciudadanía. Yo Pero por la para ciudadanía. los políticos es muy fácil rodearse o escuchar a gente que les halaga el oído, o que simplemente no les hace discurrir más o que les facilita su tarea diaria. Pero ¿tú crees que esa es la participación? El escuchar? No, te estoy hablando En la normalidad. en la La ciudadanía normalidad. se ha El político y la acostumbrado a eso. ciudadanía. Y la ciudadanía Porque tú se acostumbra. llamabas El que es un poco clientelismo, crítico, que no se ha escuchado, Totalmente. se ha de lo que es un acomodado. cliente, es clientelar, lo que pasa es que por lo que sea, pues se acostumbran. Claro. Esa será la curiosidad. Yo- Antes de que huya todo el mundo... De una carrera de fondo, ¿no? Al fin y al cabo. Yo querría asumir esta propuesta que has hecho Bueno, si acaso alguien más, bueno. de los 6.000 euros, porque yo lo traía aquí anotado. 6.000 euros gestionados por unas asociaciones que diremos, vamos a hacer esta actividad, al final se diluye y no se queda Yo no me nada. quiero meter en ello, Sí, pero esto podría que le deis una yo vueltecita pongo un más ejemplo, en marzo del 78, fíjate si hace años todavía estaba el franquismo, No habíamos nacido aún. vinieron, no, yo sí que tengo muchos. Y entonces vino aquí un técnico, alguien así como tú, muy buen vendedor también del producto, la verdad es que un tal Francisco José Montón que se adaptó perfectamente a la democracia y se jubiló, luego volvía a enfrentarme con la democracia y vino con 1 millón de pesetas, lo mismo que han puesto encima de la mesa ahora. Nos reunieron a las asociaciones para gastarlas. El grupo donde yo me movía conseguimos darle la vuelta a todo aquello y en aquellos tiempos donde no había medios de ningún tipo para a las asociaciones conseguimos que aquel 1 millón de pesetas se gastase en fotocopiadoras, grabadoras de clichés electrónicos para luego las multicopistas, porque es más positivo y se ve más. Y desde luego me voy con un poco sabor de boca malo porque llevo 2 años y pico preguntando por la web y la concejala hoy todavía no garantiza que eso esté funcionando este año. La verdad es que, pero vamos, en cualquier caso, como es mejor hacer las cosas bien. Me quedo con una frase que has puesto al final y voy a soñar un escenario de futuro participativo. ¿Alguien más porque no se quede con algo que decir, alguna cuestión en lo que tuviera todo el mundo? Yo creo que hablabas de los consejos escolares también casco con el sur. Creo que tampoco se nos escucha todo lo necesario. O eso que a lo mejor muchas palabras en las que hablamos ahí luego se quedan ahí. Yo creo que hay decisiones que sí que hay que tomarlas con la gente, pero bueno, escuchándoles y haciéndoles caso. No. Igualmente de acuerdo. No, y además que yo creo que en el mundo de lo local, insisto, en el mundo de lo local es más fácil además crear estas. A mí me parece que el juego entre la ciudadanía y los políticos es un juego de generosidad y de responsabilidad, ¿no? Entonces, si tú vas creando realmente un clima de generosidad y generosidad política y responsabilidad, yo creo que tiene que ser posible el escuchar, es decir, pero bueno, yo, o sea, insisto, que ya sé que cuando uno abre el foco, yo, claro, si miro los problemas que a uno le parecen tremendos, si yo os hablo del conjunto de los municipios de Aragón o del mundo mundial, quiero decir que esta realidad, o sea, que los consejos sectoriales no funcionan, que es una generalidad que no es consuelo de tontos, pero creo que efectivamente estamos en el momento de volver a recuperar, yo les decía, ¿no? Y si existe uno, pues mejor uno y bien que no 18 y mal, y en sitios, además con muchas veces con muy buena voluntad, crearon montones de consejos, existen en todas partes. En Aragón, nosotros, si veis en nuestra página web, hicimos un estudio nada más para la en general, de todos los organismos de participación que nacieron con ese marcha de participación en el gobierno de Aragón. ¿Sabes cuántos hay? A ver, apuestas. ¿Cuántos órganos de participación hay en el gobierno de Aragón? A ver qué se os ocurre. 1, 3, 27, 8.000, ¿cuántos? 114 órganos de participación. O sea, tú imagínate que habrá 115, que habrá, y voy a poner un caso así a bote pronto, pero las organizaciones sindicales, por ejemplo, comisiones obreras y UGT, asistirán a los 114, ¿no? Y a lo mejor asiste la misma persona a los 114, ¿no? Entonces, quiero decir que pues estamos locos como cabras, no puede ser. ¿Cuántas comisiones interdepartamentales existen? Y sobre esto más Sergio. Comisiones interdepartamentales son, claro, todos los directores generales en un momento determinado decimos, mi tema es el más importante, hay que hacer una comisión interdepartamental.
de mi tema tiene que opinar todo el mundo. No sé cuántos habrá, pero igual hay 30, porque yo igual pertenezco a 12 comisiones interdepartamentales. Entonces estamos en la locura de... Pero esto es un problema, pero no de Aragón, de verdad, o sea, no... Que esta administración, o sea, los tiempos en los que estamos son complejos y o le damos otra vuelta a la tuerca e intentamos resolver de otra manera los problemas, o si no nos vamos al caos más absoluto, porque es que no hay manera de... Se nos ha ido, y la administración que teníamos que hace muy poco tiempo resolvía nuestros problemas, no los puedo resolver. Entonces, claro, si para cada vez tenemos que hacer... Claro, y porque no hay una comisión interdepartamental que se junta todas las semanas y va abordando temas diferentes. En vez de hacer 17 diferentes, que claro, además tú cuando vas a la del otro, claro, a mí me llaman a la de cambio climático, pues vas ahí, esto que empieza a acabará prontico, ¿no? Y a media horita porque, o sea, al final te aburres, es lo mismo, te aburres, cuando es que el otro pone cara de aburrido, pues tampoco le planteas nada, y ¿qué más le da lo que le cuente yo al otro? O sea, que estos temas nos ocurre, no en Caspe, o sea, en el gobierno de Aragón, en el de Cantabria, en el de Madrid, en donde sea. Estamos ante un momento crítico, yo no, vamos, no cojo el reto de que este tipo de crisis sea bueno para casi nada, pero que nos obliga desde luego a darle vueltas de otra manera, ¿no? Yo creo que hablabas tú que los políticos nos tienen que escuchar un poco más. Y luego sobre esas opiniones que damos, pues ya madurarlas y que hubiera políticos en condiciones, o sea... No estoy totalmente de acuerdo, o sea que yo no tengo ninguna prenda en reconocer la parte, si no me presentaría así, no tengo ninguna prenda, estoy de acuerdo. O sea que yo creo que no estamos los políticos, vamos, pero insisto que no, o sea, nadie para salir diciendo no, si nosotros somos magníficos y damos un montón de participación y la culpa de todo, pues no, los tiempos son malos. En algún sitio hay que entender que una cosa es participar y otra decidir, es en los consejos sectoriales, porque son muy peligrosos, porque los consejos sectoriales a veces plantean cosas que son de sus intereses, pero que son lesivos o pueden resultar lesivos para el resto de la ciudadanía. Y entonces el político tiene que filtrar y partir y decir, oye, hasta aquí podemos llegar, pero el resto no, porque si hay que subir, si supone un aumento de tasas de algo que es necesario para los presupuestos y el Consejo Sectorial, que es el afectado, dice, no, que no se suba, y entonces pues el Ayuntamiento tiene que decidir, y eso está claro que los consejos sectoriales, si no, podrían ser peligrosos para el resto de la ciudadanía. Yo estoy encantado, pero no sé si es que como van viendo la gente, no sé si queréis cerrar Teresa, Ana o... Si queréis, aprovechando esta situación y que estamos muy con el tiempo, por hacer alguna pregunta más, yo sí que me gustaría acabar diciendo una cosa. Yo creo que queda perfectamente recogida una frase de que participar no es decidir, pero eso es así, son las reglas del juego, son las reglas democráticas. Y al final los políticos somos los que tenemos que tomar las decisiones políticas, escuchando a todos, eso es lo que queremos hacer. Pero realmente hay una cosa también, que si vamos a consejos sectoriales o a cualquier otro órgano de participación. Yo entiendo que cuando se cita asociaciones, o en un consejo sectorial o en cualquier otro órgano, tenemos que defender y aprender un poco lo que son temas de interés general, de interés colectivo. Y en muchos casos pasa, ya he puesto un ejemplo, que uno va a defender un tema particular, porque a él no le interesa que pase una moto, porque a él no le interesa que pase por un camino, porque a él no le interesa otro tema. Cuando hicimos el curso nos quedó muy claro. O sea, nos quedó muy claro la participación ciudadana, que nos lo tragamos enterito, ¿eh? Aquí el joven... Algunos de ellos estuvieron. Sí. O sea, que lo veis para nota. Sí. Yo entiendo que es complejo, que seamos un poco todos reacios en empezar a creer en esto. Incluso este tema que planteas, Ana, son problemas... muchas veces, si uno va a entrar y se desanima, porque dice, fíjate, yo planteo este tema y no me hacen caso. Pero es que tú estás defendiendo aquí un interés particular, que por defender tu interés estamos perjudicando al de 14. Que a veces es la opinión de la que se sale de los consejos sectoriales. Hablando, por ejemplo, del de agricultura, por poner un ejemplo, como puede pasar en cualquier otro. Estamos todos en condiciones la misma, que estamos todos en el medio y tal, se nos niega, todo. Tú sabes que hay temas que se llevan. Te han puesto el ejemplo de los inmigrantes en un avión. Habrá posturas unánimes que no serán admisibles ni legalmente ni políticamente. El tema es más difícil, el tema es más difícil de lo que parece. Yo insisto en lo del doloroso, que por eso me por lo que dices, que puede haber temas, cuando yo me dedico a los temas de migración y conflictos del agua, tú suponte que acordamos algo que parece sentido común, pero efectivamente, a lo mejor desde la administración tienes que tomar la decisión, los servicios públicos te dicen que estás lesionando un tema que realmente, yo por eso saco la cara que gobernar es difícil, o sea, que tienes que además tener el arrojo. Lo único que yo siempre le pido al político es que te lo explique. O sea, que te lo explique. Si es que no, lo que no vale es no, porque no lo sé por qué gobernar. Ese es el problema. Yo soy correcto, pero no a todos, y se lo digo al presidente, o sea, hay que explicar más pedagogía social. Y si es que no, lo mismo que pasa con las crisis, es que la gente, yo siempre digo que lo que no entiende es que no se le responda, pero si te lo explican, nosotros en los procesos de participación, en la sesión de retorno, es que la gente lo entiende y digo, mira, y no se acepta lo que propones, que es muy interesante, porque
porque en este momento, por tema competencial, presupuestario, técnico, económico, pues mira, creemos que nos... o político, mira, no nos parece oportuno. Entonces, bueno, pues tú has hecho tu esfuerzo. Este debate del interés individual es un debate que, claro, en el mundo de los politólogos que está sin resolver, ¿no? Porque, claro, este tema que plantean es muy interesante, el tema de los intereses particulares y generales. En realidad, claro, porque hay veces que nos entra la tentación de pensar, claro, es que hay gente que viene a defender intereses, o sea, que nos da la impresión de que todos los intereses no son igual de legítimos, ¿no? Entonces, claro, el interés general se compone de intereses individuales, es un tema complejo de resolver, porque en realidad también hay muchas veces que de repente alguien suelta una chispa y dices, sí, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y a lo mejor, o sea que, pero eso es lo que hay que ir construyendo, viendo un poco. Lo que está claro es que al final el político tiene que tomar decisión sobre, o sea, el político es evidente que tiene que tomar decisión sobre el interés general. Ahora bien, muchas veces España, pues efectivamente también se compone de intereses particulares, no pasa nada, ¿no? Porque a lo mejor uno tiene mucha sensibilidad con que, yo qué sé, pues con el tema medioambiental, ¿no? Hay muchas veces que los que en un momento determinado se les ha tratado de locos luego han sido visionarios de cosas. O sea, es una construcción común, pero aclarando las reglas del juego de todo el mundo, ¿no? Y quién juega un papel, quién juega al otro y qué le corresponde a cada uno. Y me refiero, ya no el lenguaje de las metralletas, sino entendiendo que, bueno, pues está aquí, esto es lo que hay, ¿no? Yo he tenido la ocasión, he podido, lo que importa es poder que mi tema se ponga encima de la mesa, que se delibere sobre lo que yo pienso, que se debata, que yo me lo pueda explicar y que se lo pueda contar a la gente, y luego ya que se decida lo que se tenga que decir. Pero yo, y además, nosotros, y con esto he terminado, siempre que hacemos procesos de participación, en esto de la mesa de la montaña, por ejemplo, ponemos siempre una frasecita que dice, no se le pide a nadie que renuncie a sus convicciones. O sea, que en un momento determinado tú, ciudadano responsable, puedes decir, mira, pues yo entiendo que en este momento determinado, incluso pues como ocurre al mundo sindical, tiene un reto importante de poder decir, lo dirá o no lo dirá, de decir, mira, yo en este momento, pues por el momento que estamos, pongo una firma encima de la mesa y acepto lo que sea, que va casi contra mis convicciones, pero que quede claro que no renuncio a mis convicciones. O sea, no sé qué ejemplo ponernos, yo aquí estuve en el tema del... estuve aquí en el Matarraña con el tema de los conflictos del agua, ¿no? Y decían los regantes, nosotros ahora firmamos el acuerdo de las balsas laterales porque nos parece que es un ejercicio de responsabilidad, pero no renunciamos a que se haga todo el conte. Bueno, muy bien, se me parece muy legítimo, o sea, que no se le pide al político que tú ahora digas que sí y para todo que es no, que tú tienes derecho a ser libre, solo faltaría más que como ciudadano, o sea, solo falta, ya, pero que es un tema que es complicado, pero decir, mira, porque en este momento yo te doy mi placer, ojalá esto se diera mucho más esta generosidad y responsabilidad política, yo te doy mi placer en este tema y luego a la siguiente volvemos a encontrarnos en el camino, digo, y no pasa nada por pelear, ¿qué tipo de opinar en contrario? Siempre que haya un clima de normalidad, ¿no? Es lo que merecería intentar entender el rol de cada uno. Muy bien. Bueno, pues oye. Bueno, pues eso, que a participar se aprende participando y yo creo que ahí tenemos que aplicarlo todos, políticos y ciudadanos. Y sobre todo escuchar. No, efectivamente, claro, pero escuchar de verdad, no oír, escuchar. Escuchar con las orejas bien oídos. Pues muchas gracias vale, y oye. ha sido un placer. Bueno, igualmente. Señor, muy bien.